¿Sabías que tienes derecho a manifestar pacíficamente? La manifestación pacífica es una de las formas en las que se hace efectivo el derecho de libertad de expresión. Y de acuerdo al artículo 68 de nuestra Constitución, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho de manifestar pacíficamente y sin armas, sin más requisitos que los que establezca la ley. De igual modo, se prohíbe el uso de armas de fuego y de sustancias tóxicas para el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará las actuaciones de los cuerpos de seguridad y policiales para el control del orden público. Manifestar es una de las formas más relevantes de la expresión social, la cual no puede concebirse sin espacios para el libre intercambio y debate de ideas u opiniones, o para manifestaciones de disentimiento, de interpelación a los poderes públicos, o de aspiraciones para conseguir alternativas de cambios o reivindicaciones ciudadanas de cualquier índole. Dentro de los derechos humanos, manifestar es imprescindible para la exigencia y defensa de derechos, y está bien ligada a su vez con tres derechos, que son el derecho a la reunión pacífica, el derecho de libertad de expresión y a la participación en asuntos públicos. Todos estos imprescindibles para la existencia de sociedades democráticas. Las manifestaciones ponen en evidencia las condiciones democráticas de los estados y sus actitudes de apertura y tolerancia a la pluralidad, al disenso y al reclamo, así como su apego al respeto de los derechos humanos y el uso excesivo del poder público para el control de manifestantes. Las manifestaciones pueden estar protagonizadas por diferentes actores, quienes, ejerciendo su pleno derecho, pueden expresar libremente sus opiniones de un modo distinto y de acuerdo a sus intereses. Aprende y defiende, porque tener derechos no basta. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Son Derechos. En esta oportunidad conversaremos sobre la iniciativa Caminando al Revés junto a Rodney Armas, coordinador de innovación de la Voz Ciudadana. Sí, dale, muchas gracias por la invitación. Ustedes no aprovechen. Y junto a David Flores, director ejecutivo de Gritemos con Priego. Muchas gracias, Oscar, por el espacio. En esta oportunidad conversaremos sobre la iniciativa Caminando al Revés, un libro colaborativo que también desde Provea estamos promoviendo. Cuéntanos, David. Bueno, algo que hemos aprendido en las organizaciones de la sociedad civil, sin importar el ámbito de interés o el ámbito de acción que tengan, es que la generación de memoria histórica nos permite construir pasos hacia un mejor futuro. Y bueno, precisamente es uno de los extractos que nosotros hemos utilizado de un poema, pues para dar contexto un poco al objetivo de esta propuesta, de esta iniciativa que nosotros hacemos extensiva a la ciudadanía venezolana, ¿no? Generar memoria histórica para no volver a cometer los errores, desaciertos, o tal vez para reflexionar sobre los pasos que se dieron en el pasado. Y es precisamente tal vez la médula de esta iniciativa, reflexionar. Porque reflexionar no solamente permite corregir los errores o verlo con una mirada tal vez en retrospectiva, sino que también permite entonces evaluar qué fueron aciertos y responder algunos porqués de algunos de los fenómenos sociales más impactantes que hemos vivido como sociedad en los últimos años. Reflexionar. Ustedes conversan sobre esta necesidad de reflexionar sobre las protestas del 2017, pero me gustaría saber por qué consideran ahora importante que reflexionemos sobre estas manifestaciones que ya cumplirán 6 años y también cómo lo conectamos con lo positivo y lo negativo que dejaron estas protestas en Venezuela. El tema de si es importante o no reflexionar, para nosotros, por ejemplo, en el lado, al final, muy en el fondo, eso está como muy presente. O sea, esa cicatriz está abierta. Y es un trauma, además, es un trauma colectivo que vivió el país. No importa dónde estuvieras en ese momento. Entonces la pregunta es cómo hacemos nosotros para poder digerir el trauma y poder hacer otras cosas si estamos fingiendo demencia, si no estamos viendo lo que pasó. O sea, si no vemos el horror con nuestros ojos y pensamos acerca de lo que pasó, entonces
se empiezan a repetir ciclos. Y Venezuela es un país que suele repetir sus ciclos y esos ciclos se van repitiendo en lapsos de tiempo cada vez más cortos. Entonces, ahí hay un riesgo muy alto de volver a caer en volver a repetir los mismos ciclos, independientemente de que hayan tenido cosas positivas. Lo importante es ir recogiendo como aprendizaje, y si esos aprendizajes no se recogen, se repite la cosa, ¿no? Sí, yo estoy en la misma línea que Rockme, y es que, a ver, cuando las personas cambian, el tiempo permite que las personas cambien, ¿no? Y a pesar de los procesos de duelo que se vivan, y en la medida en que las personas cambien, ese cambio también se refleja en el seno de las organizaciones. Muchas personas que hacían activismo político, activismo social durante el 2017, lamentablemente hoy puede que estén fuera del país. Un grueso de esas personas simplemente se fueron, producto de la gran movilización migratoria que ha sufrido Venezuela. Otras personas simplemente se dedicaron a otras cosas, producto de la frustración, el miedo, la desesperación tal vez, pero otras seguimos aquí, y creo que lo importante es lo que habla Rockme, el aprendizaje de la experiencia. O sea, esa experiencia se tiene que convertir en algo. Tal vez para la ciudadanía, tal vez para la función pública, tal vez para la mirada crítica al funcionamiento de las instituciones del Estado, ¿sí? Pero también siendo las organizaciones, porque yo creo que hubo muchas preguntas sin contestar luego del 2017. Bueno, por ejemplo, en el 2017 yo tenía unos 22 años y mira, yo estuve en buena parte de las protestas. Y al final de todo me sentí utilizado, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿por qué me sentí utilizado? ¿Sabes? Yo he empeñado a lo largo de estos últimos 5 o 6 años dar un poco de respuesta a esa pregunta que para mí era fundamental, ¿sabes? Porque de alguna u otra forma, si yo no lograba responder eso, estaba en riesgo la decisión de si seguía participando o no públicamente en Venezuela. Usado, un término muy fuerte para todo este proceso de manifestaciones. Quiero que nos hablen sobre por qué consideras que te sentiste utilizado en estas protestas, y también un mensaje para estas personas que sienten que protestar en Venezuela es en vano. Yo atravesé un proceso de formación más o menos autónomo desde entonces, ¿no? He aprendido muchos principios de la lucha no violenta, y eso me ha permitido dimensionar las luchas y verlas desde otra perspectiva. En aquel momento, si bien es cierto que un grueso de la población y algunos actores políticos se movilizaban, para defender los derechos civiles y políticos de un sector de la sociedad, otros también se movilizaron por intereses políticos. Y ahí es precisamente, creo que se halla uno de los factores que me hicieron sentir a mí utilizado. Yo nunca he militado en partidos políticos. Sin embargo, había móviles políticos dentro de las protestas. Y politizar las movilizaciones, las actividades de incidencia pública, hemos visto desde Gritemos con Brío que no trae buenos resultados en términos de frustración, de calibración de expectativas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en principio, ¿qué le diría yo a las personas o a los grupos de presión, grupos de interés que pueden movilizar a las personas? Despoliticen las protestas, despoliticen o despartidicen también las causas que persiguen, porque hay un centro en Venezuela, y es que siguen ocurriendo de forma sistemática violaciones a los derechos humanos, sean cuales sean, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estamos en un entramado de violación compleja de derechos humanos, y ese es el centro debe ser el centro de las exigencias. Fíjate, por ejemplo, desde el último trimestre del año pasado, 2022, nosotros estamos viendo con preocupación, pero también con esperanza, el movimiento que han emprendido los trabajadores públicos, docentes y pensionados de nuestro país, ¿sí? Que se han volcado a las calles en exigencia de mejores condiciones laborales, de salarios más justos, ¿sí? Que de alguna u otra forma reivindiquen su dignidad humana. Y han sido exitosas en la medida en que el Estado ha tenido que responder a este tipo de exigencias. Llegamos tal vez a una encrucijada en la que el Estado ya dio una respuesta y dice que no puede aumentar los salarios. Pareciera estarse sincerando con esta población. Bueno, tal vez, pero se abren caminos entonces para que se restablezca algo que es muy importante y que mucha gente ha visto con malos ojos en Venezuela, que es el diálogo.
O sea, si nosotros queremos un país democrático, tenemos que estar abiertos al diálogo y a la negociación. Y espacios como estos en los que se pueden abrir tal vez mesas tripartitas en las que participa Estado, en las que participan personas, ciudadanía movilizada y participan facilitadores de estos procesos, puede que construyan caminos hacia la reivindicación de algunos derechos. Pero si nosotros seguimos apostando, y tal vez aquí la reflexión nos permita algunas consideraciones como que, bueno, ¿qué nos trajo la polarización del 2017? ¿Qué nos trajo la polarización que hemos tratado, en la que todos participamos? ¿Sí? Hasta esa fecha y luego en el 2017, en el 2019 más profundamente todavía, bueno, desencuentro, ruptura del tejido social, y son misiones y objetivos que hoy deberíamos plantear. David, tú nos comentas sobre esta desconexión que existe sobre las protestas por derechos sociales y la desconexión por la exigencia de derechos civiles y políticos. Desde el lado, ¿no les parece alarmante que estos grupos que están exigiendo derechos económicos y sociales sientan una especie de decepción y alarma y repulsión por la exigencia de los actores políticos con derechos civiles y políticos? No, o sea, no, alarmante no. O sea, es sintomático y es un mensaje clarísimo a los actores políticos y a los líderes políticos. Para un poquito, creo que es un llamado a la reflexión, ¿no? Yo creo que nosotros llegamos a unos niveles como un poco... Sí, no se me viene una palabra como adecuada en este momento, pero el nivel de instrumentalización que hicieron los partidos políticos de los derechos humanos, de la narrativa de los derechos humanos y de la protesta, eso sí fue escandaloso. O sea, mira, aquí, sin entrar en demasiados detalles, pero aquí los partidos políticos querían mandar a hacer protestas. O sea, como, ¿cuántas protestas? A mí me llegaron a hacer esa pregunta estando en el lado ciudadano. ¿Cuántas protestas me pueden montar en un mes? Y ninguna. O sea, eso es imposible, porque tú no puedes utilizar de esa manera la orgánica, una orgánica que surge sola, que es autónoma. Entonces lo que está pasando en este momento con los trabajadores públicos, con las enfermeras, con las maestras, es justamente lo que tiene que pasar, ¿no? Que se organicen y salgan a exigir sus derechos. Los que tienen que pensar muy bien cómo van a llegar ahí y cuál va a ser la narrativa y qué es lo que quieren hacer son los actores políticos. O sea, toca un proceso de reflexión. O sea, si la sociedad civil nos estamos reflexionando en este momento qué es lo que queremos para el futuro. O sea, estamos pensando, estamos reflexionando, estamos escribiendo cosas, estamos dando debates. Los actores políticos deberían estar haciendo lo mismo, porque en algún momento cayeron en un nivel de vicio y de instrumentalización muy, muy triste. ¿Qué pasos podrían dar estos actores políticos para unirse a esta lucha por los derechos sociales, que al final van de la mano con los derechos civiles y políticos, pero que al mismo tiempo los gremios y los sectores que están en las calles no sientan que es una invasión a su propia iniciativa? Creo que en principio, a ver, en Venezuela existe una crisis de representación que se profundiza más con cada año que pasa. La ciudadanía, especialmente los jóvenes, no sienten que sus reclamos o sus expectativas sean compatibles con el accionar de los políticos. ¿Qué sugiere eso? Que hay una desconexión. ¿Qué tiene que hacer el político? Conectarse con la gente. Tiene que escuchar al ciudadano. ¿Cómo escuchas al ciudadano en un contexto como este? Mira, tienes canales que la tecnología te ha proporcionado. Las redes sociales son uno de los nuevos termómetros de la política en Venezuela. Pero también tienes que patear la calle, tienes que viajar el país, sea como sea, y invertir esfuerzos en saber por qué en Venezuela desde hace tanto tiempo se habla de una crisis humanitaria, se habla de una emergencia humanitaria compleja y de una violación sistemática de los derechos humanos. Muchas veces, lamentablemente, la ciudadanía, sobre todo la que está en los sectores más vulnerables, no sabe cuáles son esos derechos que son violentados. Entonces yo también les recomendaría que aprendieran sobre derechos humanos. Creo que hemos hecho política, y en Venezuela se ha hecho política tal vez desde el ego, desde la autosuficiencia, y eso no está bien, porque entonces creer que te las sabes todas no te permite avanzar en ese proceso de aprendizaje y de transformación de tus conocimientos. Entonces el político tiene que escuchar, pero también tiene que estar dispuesto a aprender.
y en esa medida pues lo que haga será mucho más constructivo. Por ejemplo, a mí, siendo hipotéticamente funcionario público, pensionado, docente universitario o digamos de la educación pública, me molestaría mucho que luego de haber logrado movilizar el 90% de los municipios en nuestro país de forma simultánea, apareciera un político a tomarse la foto, ¿sí? Cuando yo era más joven y hacía política comunitaria con las manos, porque como dije nunca militaba en un partido, muchas veces aprovecharon esos espacios algunos políticos en el marco de campañas legislativas o campañas locales, ¿no? Municipales. Entonces eso genera molestia, genera desconexión, genera desmovilización y apatía. Entonces, bueno, hay una buena oportunidad, sobre todo porque vienen ciertos momentos electorales que le van a dar esa oportunidad a los políticos actuales para aprender y para escuchar. Este es un proyecto que surge para reflexionar y recordar sobre lo que pasó en las protestas de 2017. ¿Qué más podrían hacer las personas que no quieren olvidar, que quieren continuar exigiendo justicia en todo este proceso en Venezuela? Yo en este momento me conformo con que no olviden. Anoche me estaba tomando una cerveza con una amiga, sí, o sea, random, y de la nada me dijo hay que hacer algo con respecto al 2017, así, de la nada. No es una persona que esté metida en política, participó en las protestas, por supuesto, pero no, digamos, no es un activista ni nada. Y eso me hizo pensar que la gente en realidad no se ha olvidado, pero tienen que habilitar su vida, o sea, tienen que vivir, ¿no? Y vivir con un trauma, bueno, es difícil, y si ese trauma no lo has trabajado, es más difícil todavía. Entonces, en este momento, o sea, para cómo están las cosas aquí, yo me conformo con que las personas no olviden, a pesar del trabajo tan sistemático que se ha hecho para que eso se olvide, ¿no? De tapar los murales, o sea, por ejemplo, la izquierda, la gran mayoría de la izquierda venezolana no habla sobre el 2017, y no solamente no habla sobre el 2017, sino que lo niegan sistemáticamente. Se han escrito libros sobre movilizaciones sociales desde el 2000 hasta el 2022 en Latinoamérica, y Venezuela no aparece ni una sola vez en ninguno de esos libros. Cuando les preguntas a quienes escriben esos libros, dicen que esas protestas eran de clase media y las invalidan desde ahí, como si supongamos que solo eran de clase media. O sea, es gente, ¿no? Protestando. O sea, es como... Entonces, el trabajo de borrado sistemático que se está haciendo, y hay un esfuerzo que se está haciendo en ese sentido, no va a impedir que las personas olviden. Y luego lo segundo que yo les recomendaría es juntarse con otras personas, al menos a hablar al respecto. Con eso ya es bastante. Y por el contrario, estas personas que no quieren recordar, sino quieren olvidar, pero que también puede estar conectado con la fatiga que pueden sentir a lo político, a lo noticioso, a todo el tema de Venezuela, por la cantidad de hechos y vivencias que todos hemos sufrido. No, tú no puedes olvidar. Un trauma no se olvida fácilmente. Por algún lado sale, eventualmente. En algún momento de tu vida eso va a salir. O sea, y los momentos traumáticos del país, o sea, desde la Guerra Federal, la Guerra de Independencia o el Caracazo, eso no se olvida. La gente no lo olvida, esa cicatriz sigue abierta. La gente que lo recuerda puede morir, pero todavía falta mucho tiempo para que la generación que participó en el 2017 se muera. Entonces, no es como que eliges olvidar y eso se olvida. Por algún lado te va a salir. No olvidarlo, sino tratarlo. Sí. Sí, desde una perspectiva psicológica es muy válido y súper recomendable que estos traumas, estos procesos de duelo sean abordados, pero desde una mirada antropológica y tal vez política, con énfasis en el tema del desarrollo de una cultura política, también es importante que esos procesos de convulsión social, esos procesos de pugna política también, porque hubo pugna política. Recordemos que estamos hablando de un proceso en el que se intentó democratizar de alguna u otra forma el país. Fueron álgidos, hubo víctimas, y no solamente víctimas en términos de muerte. Hoy hay personas que psicológicamente, emocionalmente están afectadas. Yo recuerdo que, mira, meses después, un año después de las protestas, yo escuchaba el escape de un motorizado y yo me asustaba porque mi cerebro de alguna u otra forma se iba al momento en que detonaban las bombas.
¿sabes? Hubo muchas veces en las que muchas bombas pasaron cerca y yo pude haber sido uno de los 163 muchachos muertos. Entonces, esas heridas hay que procesarlas de forma individual, pero también de forma colectiva. Yo insistiría también en las referencias que nos proporciona la historia universal para estos efectos. En España, por ejemplo, luego del fenómeno franquista, se impuso la ley del olvido. Fue una especie de cortina de hierro que se le impuso de alguna forma en términos jurídicos a toda la sociedad española y que todavía ha dejado las heridas abiertas. Hay gente que está reclamando saber dónde enterraron a sus familiares, porque fueron tirados probablemente a orillas de una carretera en una fosa común, ¿sabes? Y para efectos de la recomposición del tejido social o de una sociedad, de una nación, el concepto de nación en Venezuela se ha visto muy trastocado por esta polarización y por la falta de justicia. Entonces, para que nosotros podamos emprender un proceso de justicia, de recomposición del tejido social, para que nuestra nación como idea fundacional de lo que somos como país esté consolidada, pues necesita que atravesemos ciertos procesos donde primero la verdad sea aclarada, ¿no? Uh-huh. Sí, el tema de la verdad es súper importante y donde demos algunos pasos hacia el perdón, pero sin que haya esfuerzos colectivos importantes, notorios, divulgados, porque exista memoria histórica, eso no será posible. Por eso es que reflexionar es importante y que nosotros que venimos de la sociedad civil lo hagamos y divulguemos es todavía más. Hay que mirar el ejemplo colombiano, que en los últimos años probablemente sea el referente más sistemático y mejor sistematizado de lo que es un proceso de reconciliación. Y toda la conversación que está activa en Colombia sobre el perdón, por ejemplo, y todo el debate filosófico que se está dando en torno al perdón, la justicia, la verdad, la reparación. Eso es súper interesante y ese material está ahí, está disponible, hay plataformas web donde está todo el material sistematizado, las metodologías que utilizaron para acercarse a los temas que son traumáticos. O sea, estamos hablando de gente, o sea, agarra 2017 o agarra el Caracazo y multiplícalo por 50, a unos niveles de trauma colectivo que son horrorosos y tuvieron que afrontarse a eso, porque si no, no tienes país. Ustedes comentan sobre las experiencias de Colombia y las experiencias de España. Los dos participaron en los procesos de protesta, al menos en 2017. ¿Qué le hace falta a Venezuela y a los venezolanos para comenzar un proceso de justicia transicional y también aprender sobre estos procesos de España y de Colombia? Aclaro, o sea, esto va a ser interesante, creo que yo no participé en el 2017. No es que no me arrepiento, o sea, tampoco me arrepiento de no haber participado, nunca he sido muy de calle, no me gusta salir de mi casa. Pero yo vengo del chavismo. Y en el 2017, digamos, no es como que había un sector de la población que estaba pasando roncha y otro sector de la población que estaba bien. O sea, estábamos todos como en la piedra. Y creo que justamente una de las cosas que tiene que pasar y que tenemos que mirar es encontrarnos. O sea, como que ser capaces de salir como de ese capullo en el que, bueno, yo estoy como mal, pero me quedo aquí encerrado en esta zona de confort que te maltrata, pero que es lo que conoces, mientras dejo que los demás, bueno, hagan lo que sea que tengan que hacer. Lo primero es eso, atrevernos a mirarnos a la cara, a decirnos cosas incómodas, a no estar de acuerdo. Estoy completamente seguro que de hecho quienes estamos impulsando la iniciativa de este libro no estamos de acuerdo en muchas cosas. Y cuando estábamos discutiendo sobre cómo abrir la convocatoria, por ejemplo, para el libro, a mí me interesaba mucho que participaran personas que vienen del chavismo o que todavía hoy son chavistas y que claro, va a ser muy difícil convencerlos. Pero sí me interesaría que en un mismo producto estén unas visiones que estén como tan confrontadas, ¿no? Porque sé que al final, en el fondo, hay unas posibilidades de acuerdo, ¿no? Lo que más le molestó al chavismo en el 2017 era que no eran ellos los que estaban capitalizando las protestas, o sea, porque toda rebelión popular tiene que ser de la izquierda. Entonces, y también creo que ahí hay otro elemento clave para buscar un futuro como más luminoso para nosotros, que es trascender la discusión ideológica, ¿no? O sea, porque en Venezuela la ideología se convirtió como en una caja demasiado rígida a través de la cual interpreto toda la realidad
y cualquier cosa que se salga de esa caja entonces está mal y no es válido. Ahí el libro de Rafa me parece como muy importante, el de la ideología más allá de la izquierda, porque esa narrativa está muy agotada y además está secuestrada en el país, y hay muchísima gente que yo conozco que está en ese secuestro, o sea, no hayan para dónde moverse, ¿no? Les toca o irse porque no pueden con la contradicción, o desaparecer de la vida pública y no sé, sembrar tomates y ajíes en su casa porque no pueden seguir haciendo activismo porque no pueden vivir con esa contradicción. Entonces encontrarnos y atrevernos a tener discusiones que trasciendan nuestro marco ideológico, yo creo que es importante. Y lo otro es contar la verdad, o sea, contar lo que pasó. Hay unos retos muy grandes en Venezuela. Nosotros no tenemos Estado de Derecho. Los referentes que tenemos, había Estado de Derecho, ¿no? O al menos quedaba como un residuo de Estado de Derecho. Entonces, aquí creo que toca como impulsar formas de organización autónoma donde o sea, crear museos de la memoria, hacer más libros o publicaciones, como sea que sea, hacer el ejercicio, coño, un poco sin o sea, nos toca hacer ese ejercicio sin acudir al Estado como esa estructura que puede soportar como toda esta carga, ¿no? Que sí pasa en otros países, como en Chile, en Argentina, en Colombia, que todos pasaron por dictaduras, se violaron los derechos humanos, pero el Estado soportó, digamos, de alguna manera los procesos de memoria y crearon los museos y tal. Aquí toca un poco como innovar en ese sentido, porque no podemos contar con el Estado para eso. Pero también necesitamos, para que la historia sea contada, para poder llegar a la verdad, necesitamos que todas las personas cuenten su historia. Y eso incluye también a quienes perpetraron hechos, que creo que es una de las partes más difíciles, como tenemos que escuchar también a quienes se atrevieron a violar derechos humanos, a los policías que participaron también en las protestas y a los chavistas o a las personas que de repente no eran chavistas pero que no quisieron participar en la protesta porque son como nihilistas, no sé. Digamos, abrir esa escucha lo suficiente como para hablar de algo que independientemente de que tú hayas participado o no, igual el trauma sigue allí. Se fueron 7 millones de personas del país, o sea, los que nos quedamos aquí empezamos como a colisionar, ¿no? O sea, como que si esos 7 millones de personas todavía estuvieran en el país, probablemente tú y yo no nos conociéramos. Yo no hubiese conocido a Seymar, que es la directora del lado. O sea, nos encontramos porque estábamos todos perdidos después del 2017. Claro. Estábamos huérfanos, o sea, no teníamos a dónde ir y bueno, ahorita por lo menos todo está un poquito más claro, se han reconstruido ciertas relaciones de confianza entre las personas, pero el tejido social se reconfiguró a raíz del 2017 y de estos 20 años que hemos vivido. Entonces tenemos mucho trabajo por delante y sobre todo hay mucho trabajo que nos toca hacer sin referentes claros, ¿no? Encontrarnos como país. Me parece importante que hables sobre encontrarnos justamente cuando menciones que no participaste en esa protesta de 2017. Uh-huh. Entonces quiero que nos menciones qué debe hacer una persona que le gustaría participar en esta convocatoria de reflexiones de las protestas de 2017 a pesar de que no haya participado o, por el contrario, sí participó. Empezar, o sea, si no participaste y quieres decir algo al respecto, a mí me encantaría escucharlo. Entonces, bueno, de repente en las redes puedes encontrar los correos a donde se pueden enviar los artículos entre 3.000 y 4.000 caracteres. Yo voy a ser más informal aquí. Si lo que tienes es un hilo de Twitter que escribiste, mándame el hilo de Twitter. O sea, no importa. O sea, el formato del libro lo estamos definiendo en este momento. En principio va a salir en digital, luego va a salir, esperamos que poder reunir los fondos para hacerlo impreso. Pero lo importante, creo yo, es que el material llegue, ¿no? Sea de la forma que sea. Si lo que necesitas para participar es más bien tener una conversación con otra persona, que esa conversación la grabemos y luego se transcribe, estamos ahí. Hay por lo menos 2 personas que van a participar de esa manera, que van a hacer unas entrevistas y luego las vamos a transcribir porque no van a escribir un artículo, no se atreven o no quieren. Y también hay gente que quiere participar bajo seudónimo, porque entendiendo que puede haber miedo de participar poniendo tu nombre y tu apellido, entonces
bueno, créate un seudónimo, mandas el artículo al libro. Lo importante, creo yo, es que haya como una diversidad de miradas sobre lo que pasó durante ese año, creo. Lo importante es participar. Sí. Y participar con libertad. Sí. Bueno, quienes quieran participar pueden hacerlo a través del correo electrónico procesosalternativos@derechos.org. En todas nuestras redes sociales y las páginas de Provea pueden encontrar la convocatoria, el discurso, la gran convocatoria donde se especifican todos estos requerimientos. Escucharon a Rodney que también hay mucha libertad, pero lo importante es la participación. Quien les acompañó en esta nueva emisión de Son Derechos, Oscar Calle.